Bienvenidos a Pet Industry al aire, un espacio para hablar de gestión y negocios para la industria de mascotas. Los invito a que nos sigan en redes sociales como Pet Industry Mac. Además, recuerden suscribirse al servicio de noticias en WhatsApp, más 57 316 462 4808, donde además, si están en el territorio colombiano, podrán pedir su copia impresa de la revista sin costo. Finalmente, les quiero invitar a visitar nuestro portal de noticias petindustry.co, donde encontrarán los sucesos de la industria de mascotas. Hola Pet Industry, ¿cómo están el día de hoy? Espero que pues estén de maravilla, recibiendo un nuevo año lleno de muchas expectativas. Nosotros el día de hoy les traemos un contenido un poco diferente al que normalmente les hemos preparado, pero que igual siendo conscientes de nuestra responsabilidad social en cuanto a los líderes de la información que ustedes reciben en sus clínicas, en sus tiendas veterinarias y en demás lugares, pues hemos decidido preparar con ustedes un especial muy importante y es un especial presidencial para este año. Es bien sabido que el 2022 es un año muy crucial para Colombia porque también votamos las elecciones presidenciales, pero además también votamos las elecciones legislativas en marzo. Renovamos el Congreso por completo y además elegimos el sucesor de Iván Duque, que gobernará por los siguientes 4 años. Sabemos que, digamos, que el tema es un poco molesto para algunas personas porque no lo tocamos como lo deberíamos tocar, pero es igual de trascendental e importante porque el voto no solo es un derecho, sino que también es un deber ejercerlo de la manera informada, plena, autónoma, libre del que debería hacerlo. Y en ese sentido, pues también sabemos que tenemos un contexto y un panorama que hemos venido atravesando de unos años para acá, que han puesto la situación un poco más difusa de lo que hemos acostumbrado. Para eso, para este especial, hemos traído a una persona que nos va a hablar sobre el tema, que vamos a analizar este panorama electoral en Colombia, vamos a analizar un poco también qué le espera a Colombia en los próximos años, cuáles son las propuestas que deberían tener en cuenta los candidatos presidenciales para estas elecciones y además también analizar qué situaciones y qué ejes están haciendo que la política en Colombia esté siendo un poco tan compleja como la hemos venido manejando. Les voy a presentar a nuestro invitado que nos acompaña desde la Ciudad de México y que es un gusto tenerlo con nosotros en estos momentos. Él es Vladimir Márquez, es politólogo, doctorante en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México, es profesor de asignatura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y del TEC de Monterrey en el campus Estado de México. Pues los temas de intereses de Vladimir son la calidad de la democracia, partidos políticos, reformas electorales, política comparada, procesos electorales y metodología en investigación en ciencias sociales. Y pues bueno, va a ser la persona indicada para que pueda hablarnos sobre este tema. Y Vladimir, muchas gracias por tu tiempo y por tu espacio y bienvenido a Pet Industry. Hola Laura, gracias por la invitación. Claro que sí, un gusto tenerte con nosotros. Pues bueno, empecemos y entremos en materia. La primera pregunta que tenemos, y es algo como para dar el contexto, es que nos cuentes qué análisis tienes tú desde tu área sobre el panorama electoral de Colombia en estos momentos. Claro, creo que Colombia, así como Brasil y Costa Rica, que son algunos de los países que tienen comicios este año, va a continuar con la tendencia que hemos visto los últimos 3-4 años, que es el de la alternancia en los gobiernos nacionales. Hay, digamos, voces que lo quieren cifrar como una suerte de nuevo giro a la izquierda, por lo que ha pasado en México, Argentina, Honduras, Perú, Chile, hasta hace unas semanas. Pero también vemos que hay este tipo de cambios en países que han sido gobernados por la izquierda, como Uruguay o Ecuador, que ahora son gobernados por la derecha. En ese sentido, creo que también en Colombia nos vamos a encontrar en este escenario, en donde, digamos, el descontento contra el gobierno, contra la clase política tradicional, ya lo estamos viendo en las encuestas que apuntala ciertas figuras como la de Gustavo Petro o la de Sergio Fajardo, que digamos van a ser protagonistas en las elecciones próximas presidenciales. Sí, claro, sí, es de alguna forma una sorpresa porque Colombia tiene marcada una tendencia electoral muy fuerte, pero pues vemos que por segunda vez se vuelve a lanzar al ruedo una figura como Gustavo Petro y Sergio Fajardo y que a diferencia de las encuestas de la elección anterior del 2018, pues viene punteando de una forma que quizás nos puede situar cuál será el panorama electoral del país. Pero además también estamos hablando de que Colombia, y pues ahí va nuestra pregunta también, Vladimir, es Colombia atravesó quizás la época de movilizaciones más fuerte de la última década. Vemos que Iván Duque tuvo que atravesar 2 paros nacionales, menos de 2 años, básicamente en el 2019 fue el más fuerte, luego de que se conociera pues toda una controversia en temas del Ministerio de Defensa, y después en el 2021, en el año pasado, volvemos a ver un paro que se llega con muchísima más fuerza, más de 6 meses de bloqueos, de manifestaciones que ponen en crisis también la economía interna del país y que de alguna forma pues repercute porque se usó
de escudo electoral para algunas personas. Y justamente nuestra pregunta es, ¿esto repercutirá en las elecciones de Colombia? Y si es así, ¿cómo va a repercutir en las elecciones? Sí, siempre que hay movimientos hay que entender lo que es un producto del descontento hacia las decisiones que toma, en este caso, el gobierno del presidente Duque. En ese sentido, dado que, como tú bien dices, tiene muy poco tiempo, en finales del 19, principios del 20 y finales del año pasado, estas movilizaciones van a apuntalar o van a fortalecer esta narrativa que ciertas figuras, como ya hemos dicho, Petro o Fajardo, tienen para, digamos, tener un discurso que se oponga o que sea claramente contrario al del gobierno en turno. En ese sentido, yo creo que las movilizaciones van a influir mucho en fortalecer estas opciones que hace 4 años, digamos, sí eran fuertes y eran importantes, pero que no tenían este contexto de descontento tan claro como lo tienen ahora. Claro, y vemos también como referencia, de alguna forma, y se toma todo el movimiento en Chile, que posiciona a un nuevo presidente en el país también de esta alternancia que comentabas al inicio, que también puede tomar como referencia, sin asegurar que vaya a pasar, pero que es un estudio que se viene dando desde diferentes análisis políticos de lo que podría ser las elecciones en Colombia. Sin embargo, Vladimir, ahí venimos con otra pregunta y es, Colombia a nivel Latinoamérica ha sido uno de los países con el nivel de abstencionismo más alto. En el 2018 pues disminuimos la cifra, algunos analistas lo atribuyen y en parte tiene razón al proceso de paz con las antiguas guerrillas de las FARC, que propició un escenario en donde las personas de las áreas rurales, sobre todo, pudieran volver a votar, en donde no tuviéramos ese escenario marcado por los atentados a los lugares de votación, por represalias violentas a la población civil, si se iban a votar el día, ya sea legislativas o presidenciales, el abstencionismo más alto es en las elecciones presidenciales. Y a pesar de ese proceso vemos con preocupación una situación de violencia en creciente aumento en Colombia. Hace poco en Arauca viene sucediendo una situación también de orden público bastante complicada, pero en general Colombia ha vivido el último año un aumento casi de la masacre del 30% según pues, el alto comisionado de la ONU. Esto repercutirá en el abstencionismo de Colombia, además de la situación sumado de la crisis social, la pandemia, puede repercutir de alguna forma en el abstencionismo para que la cifra vuelva a superar el 60% como lo hemos tenido o quizás sea menor. ¿Cómo ves tú ese panorama? Sí, creo que va a afectar de manera muy importante. También en los últimos datos de Latinobarómetro vemos que Colombia es el país que está a la fila de los países de América Latina sobre la opinión que las personas tienen de si pueden participar en política o no. Es decir, la gente en Colombia o la ciudadanía en Colombia es la ciudadanía de la región que ve más complicado participar en política por esta misma razón que tú ya mencionas. Pero también hay que ser un poco cuidadosos cuando comparamos, porque si bien es cierto que en Colombia la participación es baja, tenemos que ver por un lado que se ha mantenido estable en relación con sus propios números, que si bien en las elecciones de 2018 fue baja, digamos es constante o no es tan dispar en relación con la elección previa del 2014. A su vez, hay que recordar que Colombia es uno de los países en donde el voto no es obligatorio. Entonces hay que ser muy cuidadosos porque países como Argentina, como Brasil, como Perú, tienen unos niveles de participación muy altos justo por esta situación, porque ahí no solo es que el voto sea obligatorio, sino que hay una sanción en caso de no ejercerlo. Entonces, sí, vamos a ver, yo creo que se va a mantener estos niveles en torno al 50% más o menos, que es algo, digamos, propio de Colombia por el tipo de sistema electoral, pero también que, como tú bien has mencionado, hay casos o hay hechos que van a afectar esta participación justo porque la gente, como ya he dicho, con estos datos del Latinobarómetro, considera que es muy complicado participar dado que hay estos escenarios de violencia cuando deciden hacerlo. Claro, eso es un tema bastante importante a tener y es pues, que la cifra en Colombia ha sido de pronto estable a diferencia de otros momentos y que evidentemente el voto en Colombia no es obligatorio, cosa que también deberíamos tener en cuenta. Y ya hablando un poco de las elecciones, estas elecciones como tal y los candidatos, bueno, precandidatos que podríamos tener en estos momentos, pues vemos un auge de las coaliciones, algo que era común, pero no era tan normal como lo estamos viendo en estos momentos, de que la mayoría de candidatos hayan decidido irse por
por coaliciones políticas. ¿Cómo se podría explicar este auge de las coaliciones para estas elecciones, Jaime? Sí, pues también si hablamos de estabilidad en los datos de Colombia, también vamos a encontrarnos con que Colombia es uno de los países donde hay un mayor nivel de desconfianza hacia la clase política y hacia los partidos políticos. En consecuencia, una respuesta institucional a esto es que las leyes electorales permiten que se creen partidos políticos o que se impulsen candidaturas para ciertos comicios. En ese sentido, el contexto de Colombia, en donde hay una pandemia que ha tenido repercusiones muy importantes, el descontento hacia el gobierno de Duque, este descontento histórico hacia los partidos políticos, la polarización que es también producto de estas movilizaciones, yo creo que explican en buena medida por qué hay tantas candidaturas y en ese sentido por qué nos vamos a encontrar en un escenario con muchas coaliciones. Y además en Colombia ha habido un cambio muy importante. Digo, ya cuando uno estudia más sobre partidos políticos, en donde vemos que Colombia ha dejado de ser un país con un sistema bipartidista, en donde la gente tiene este hartazgo hacia los dos grandes partidos hasta finales del siglo pasado y ahora opta por estas candidaturas o más bien opta por ya no votar por los partidos, sino por las figuras. Entonces yo creo que en este contexto de descontento hacia el gobierno, de movilización, de polarización, de escándalos de corrupción, es lo que explica por qué hay tantas candidaturas o tantas, digamos, voces que han alzado la mano y explica por qué vamos a encontrarnos con papeletas con muchos nombres. Claro, y además la gente también se va a enfrentar, aunque sean consultas internas o abiertas a nuevas votaciones de elegir el candidato de esta coalición, y que como tú bien lo dices, es más que una coalición, es una figura, porque vemos por un lado a líder como Gustavo Petro, a Sergio Fajardo, a Federico Gutiérrez, que todos han tenido de alguna forma recorrido político en Colombia, y que bueno, se vuelven una figura de estas coaliciones de alguna forma. Y bueno, hablando ya en materia de propuestas, Vladimir, haciendo todo el análisis de todo lo que sucede en Colombia y que ha sucedido en materia de propuestas, ¿cuáles crees que deberían ser las propuestas o los ejes principales en los que se deberían centrar esos candidatos también para acoger a la población en torno a su plan de gobierno? Pues mira, si lo vemos como la respuesta que deberían tener hacia las demandas sociales, nos encontramos también con datos de Latinobarómetro, en donde este año el problema más importante para las y los colombianos es el de la violencia. Digamos, uno de los temas más importantes. El Latinobarómetro lo cifra como la violencia en las calles, es decir, estos delitos comunes, ¿no? Como robo, que se explica también por el desempleo. Que es uno de los problemas que no se toca en este informe, sino en el anterior. El desempleo también es uno de los temas más importantes que deberían atender mediante, yo pienso, un diseño de políticas económicas contracíclicas que implican la intervención del Estado para aumentar tanto el consumo como el empleo. Y finalmente, uno de los temas más importantes en los últimos años para Colombia es el de la corrupción. Yo creo que el nuevo gobierno debe dar pasos muy importantes que muestren que de verdad hay un compromiso por el combate a la corrupción. Sí, claro, y viendo también en torno a todas las demandas que está pidiendo la población y la sociedad civil, pues de alguna forma pueden acoger estas propuestas que tú dices. Y hablando ya en materia de un análisis de lo que ha sido el gobierno de Iván Duque y de lo que va a recibir el gobierno, pues que lo suceda en estos momentos, el que se elija en las elecciones de mayo, ¿cuáles son los retos más importantes que crees que pueda tener el presidente o quizás la presidenta que tome las elecciones, tome el mandato del país durante los próximos 4 años? ¿Y qué país recibe después de 4 años de gobierno de Iván Duque? Bueno, ¿qué país recibe? Un país polarizado, digamos, en que está en este contexto de descontento y de movilización. En cuanto a los retos, yo creo que el más importante y el más obvio es el de la salud. No solo esta pandemia nos ha demostrado que debe haber una mayor inversión pública en salud, es decir, que se debe garantizar que la gente tiene acceso a una cama de hospital. Entonces yo creo que por la pandemia ese es el punto número 1. 2, como bien te comentaba hace un momento, el de garantizar los derechos y las libertades políticas. Colombia es el país en donde
hay un número muy importante de asesinatos que tienen que ver con personas que han intentado participar. Es el país que encabeza esta opinión de que es inseguro participar en la vida política y eso es muy, muy peligroso para la salud de la democracia de un país. También yo creo que uno de los retos del futuro gobierno es que tiene que ver por una reforma que garantice derechos sociales, en particular, como ya dije, el de salud, pero el de educación. En buena medida, los paros nacionales y las movilizaciones han tenido que ver y han tenido la participación de los estudiantes justo por esto. Colombia, y lo estamos viendo en Chile, tiene que, digamos, poner mucha atención en esto, garantizar que la educación sea un derecho, que sea efectivo, y por supuesto, digamos, las decisiones del actual presidente tienen que ver con una serie de políticas económicas tradicionales o liberales. Entonces yo creo que el futuro presidenta tiene que por lo menos plantear una alternativa, mayor inversión pública, garantizar mayores niveles de empleo y como decía al inicio de esta última pregunta, la pandemia nos ha mostrado que se tiene que invertir en derechos públicos, en particular en salud. Entonces creo que esos serían como los retos que veo en el corto plazo para el futuro presidenta. Claro, son retos pues bastante grandes y que quizás las personas no los han tenido en cuenta de pronto en su agenda pública o política de lo que han venido hablando, pero que vemos que responden a las demandas sociales y a las demandas de un país que requiere, como bien lo has dicho, lo dices tú, una libertad política para respetar estos derechos de cada persona a expresar sus ideales sin temor a repercusiones por diferentes grupos armados y que básicamente también se ven en cuenta en el hecho de la participación que pueden tener las personas en diferentes procesos. Vladimir, ya para cerrar, nos gustaría que pues, pudieras hacer de pronto alguna reflexión sobre lo que ha sido estas elecciones en Colombia, bueno, lo que van a hacer esta contienda electoral, lo que serán las elecciones, pues, a diferencia de pronto elecciones pasadas. Y bueno, pues como esa reflexión que nos puedas hacer para las personas que nos están viendo, que por bien que sean de ciertas industrias, podemos ver que somos todos ciudadanos activos y votantes de alguna forma y que debemos tomar decisiones libres. Entonces, pues es un poco la invitación que nos gustaría que pudieras, no sé, hacernos esta reflexión. Bueno, yo creo que serían en 3 palabras, que es voten, voten, voten. La participación es un derecho que quizá digamos, la audiencia puede que sea muy joven, pero de verdad que participar es una conquista que hemos conseguido, el poder participar en estas contiendas, el poder alzar la voz, el poder incluso ser candidatos, candidatas. Entonces entiendo que los resultados de la clase política quizá no nos gustan en toda América Latina, pero es muy importante que participemos, porque cuanta mayor participación haya, digamos, hay mayor probabilidad de que nuestros futuros gobernantes respondan a estas exigencias. Entonces, yo creo que mi reflexión es eso, llamar siempre a la participación, en este caso a que la gente vaya a votar y estar siempre atentos al desempeño y al papel de los gobernantes. La participación no solo es cada 4 o cada 2 años, sino que tiene que ser permanente a través de movilización, de alzar la voz y de participar por todos los canales que podamos. Y estos ejercicios de poder platicar sobre política, de poder poner sobre la mesa estos temas también son muy importantes y son una manera de participación. Entonces, ese sería mi llamado, participen. Claro, de alguna forma poner en el debate público y en mesa de conversación los temas políticos se han estado durante mucho tiempo, pero vemos que es un espacio también para reflexionar, para la diversificación de ideas, de pensamientos, que es completamente válido y que es necesario para la construcción de una democracia y que además de eso nos permite llegar a un día de elecciones como lo que va a pasar dentro de poco. Y no solo son las presidenciales, también es importante entender que el Congreso de la República es muy importante en nuestro país, así que las elecciones que se atraviesan el 13 de marzo para renovar el Congreso de la República, pues también requieren cierta información, cierta pues autonomía en nuestra forma de votar. Y además de eso, pues después atravesaremos una elección que para muchos es mucho más importante, que es la elección presidencial, pero ambas se encuentran en una forma del mismo modo importante, es en el sentido de que debemos votar. Y es la invitación que hace Vladimir y que también acogemos de alguna forma, es que sea un hecho libre, informado, que tengan en cuenta todas las propuestas que van a poder tener. En nuestro especial lo que hemos preparado para ustedes básicamente es las propuestas en los temas que a la industria nos interesa en general, que es temas económicos, medio ambiente, educación,
el empleo, que para todos es bastante importante, y además pues un eje fiscal que lo necesitamos también para salir adelante como país. Hemos preparado pues las principales propuestas de los precandidatos y los candidatos que se elegirán el 13 de marzo a través de las consultas internas que realizarán los partidos y las coaliciones. Las van a poder encontrar en nuestra versión impresa, en nuestra edición 25, que van a poder llegar. Si aún no reciben la revista, pueden escribirnos para suscribirse a ella y poderla revisar. Además van a poder revisar en los medios digitales, donde van a poder leer este especial. Encuentran las propuestas de los candidatos y además encuentran este análisis político electoral de Colombia, que es tan importante y que pues con este momento hemos preparado para ustedes. Vladimir, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por el espacio. Esperamos que en México las cosas estén yendo pues bien, de a poco el virus nos pues estemos amañándonos a él y superándolo de alguna forma, y que todo en Ciudad de México esté bien, y sobre todo a ti, gracias por tu tiempo y el espacio. A ti, Lauren, gracias. Claro que sí. Gracias a todos por conectarse. Bueno, Pet Industry, esto ha sido todo por hoy. Recuerden que pueden suscribirse al servicio de noticias por WhatsApp en el +57 316 462 4808, donde además, si están en Colombia, podrán pedir su copia impresa de nuestra revista sin costo. Visiten petindustry.co para más contenido como este y síganos en redes sociales como Pet Industry Mac. Hasta una próxima oportunidad.